Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta conferencia de Fractal que conmemora el quinto centenario relativo a la Compañía de Jesús. Me va a acompañar y será para mí un placer Ezequiel Mir, quien es el coordinador del área de estudios religiosos de Fractal. Y yo por mi parte hablaré en la primera parte sobre la cuestión psicoanalítica unida a este evento tan importante y tan relevante. El interés que la obra de Lacan despertó en los medios religiosos es palmario cuando sabemos ahora que la Compañía de Jesús comisionó a 12 de los suyos, a 12 ni más ni menos, para incorporarse a la Escuela Freudiana de París. Entre ellos estaba un provincial jesuita. Sabemos ahora también que el Papa, en confidencia al sociólogo francés Dominique Walton, en un libro que ahora conocemos con el título de Política y Sociedad, habría revelado que asistió a sesiones psicoanalíticas teniendo 42 años con una profesional argentina, judía, para más INRI, por un espacio de 6 meses a razón de una sesión semanal. Menciono esto de la condición femenina y de la condición judía porque, como ustedes saben, para Lacan lo más importante en el psicoanálisis es el malentendido. Y justamente tratándose de una mujer y de origen judío, para efectos de lo que el ahora Papa buscaba en ese momento, pues tiene su importancia. A contramano, el psicoanálisis debe mucho a los jesuitas, especialmente a uno de ellos, a Baltasar Gracián, de cuya obra Lacan abrevó para forjar categorías que son nodales hoy en su enseñanza. Veamos algunos ejemplos. Lo que conocemos como el medio decir en psicoanálisis relativo al psicoanalista. Ese llamado medio decir es la variante lacaniana de una fórmula que Baltasar Gracián expresó desde el siglo XVII. Dice ahí textualmente: las verdades que más importan vienen siempre a medio decir. Así es, pero recíbanse del advertido a todo entender. Parafraseando lo dicho por Gracián, Lacan afirmaba que la verdad no puede decirse toda, precisamente porque solo puede ser enunciada a medio decir. Dice Lacan textualmente: yo digo siempre la verdad, no toda, porque de decirla toda, no somos capaces. Decirla toda es materialmente imposible, faltan las palabras. Lo anterior emparenta verdad y misterio. El discurso sexto de la obra de Gracián, titulada Agudeza y arte de ingenio, alaba la verdad que en el misterio se oculta. Dice Gracián: quien dice misterio dice preñez, dice verdad escondida y recóndita, y toda noticia que cuesta es más estimada y gustosa. De esta manera, un misterio puede expresarse con agudeza mediante lo tácito. Gracián dice: al sustentar la agudeza en lo sutil, se garantizan los valores de lo no declarado y de lo no expreso, de lo oculto y de lo digno de ser desentrañado por operaciones del entendimiento, de modo tal que el elogio gracianesco de la suspensión y la dubitación casa muy bien con la ponderación del silencio y el empeño por deslumbrar con la expectación y el misterio tan cara a los psicoanalistas, especialmente lacanianos. Para abundar en lo relativo al medio decir, que Lacan capitalizó en su lectura de Gracián, recuérdese lo que afirmaba el jesuita. Dicen que al buen entendedor, pocas palabras, y yo diría que a pocas palabras, buen entendedor. Segundo ejemplo que les quiero proponer: el silencio como medio de reingeniería en las instituciones, que siempre es tan necesario. Contemporáneo de Ignacio de Loyola, el padre Alonso Rodríguez, que ingresó en la Compañía de Jesús a sus 20 años,
escribió Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas en el año 1606, del que pueden extraerse cuestiones importantes para el psicoanálisis. La filosofía que alguna vez imperó en lo religioso, para ejemplificar un espectro de saber que sí ha legislado la práctica del silencio, sentenciaba que para reformar una casa, cito al padre Rodríguez, no es menester más que reformarla en el silencio. Haya silencio en casa y yo os la doy por reformada. La razón de esto es porque cuando hay silencio en casa, cada uno atiende a su negocio. Pero cuando no hay silencio, entonces son las quejas, los corrillos, las murmuraciones, el perder el tiempo y hacerlo perder a los otros. Refórmese uno en el silencio y yo le doy por reformado. En estos manuales de procedimiento, los católicos del siglo XVII definían bien la degradación ética que va del comentario al rumor y de este al chisme. Comenzaréis por palabras buenas, y de ahí vendréis a una palabra ociosa, y de ahí saltaréis luego a otra jocosa, y poco a poco se va calentando la lengua, y creciendo el deseo de enrarecer las cosas y hacer que parezcan algo. Y cuando no pensáredes, habréis resbalado con otras palabras mentirosas y por ventura maliciosas y más aún perniciosas. Comenzaréis por poco y acabaréis por mucho. ¿Por qué evocar la deontología religiosa si son difícilmente homologables los procedimientos psicoanalítico y confesional, a pesar de lo que en algún momento afirmara Michel Foucault? Bueno, porque una de las pocas coincidencias entre ambos campos es la cura, laica o no, como efecto de la palabra. Esta palabra es enunciada en dispositivos regulados por la confidencialidad. Y ahí tienen ustedes un punto de convergencia importante. Tercer ejemplo, silencio y psicoanálisis. El callar y el silencio eran para Lacan la puntualización de toda retórica. La puntuación, quiere decir, de toda retórica. Y los textos de Gracián le reportaron grandes beneficios al hacer una lectura sintomática de categorías desde el ámbito clínico. Es imperativo que el analista conozca las categorías retóricas que rigen el discurso del analizante. Y es muy digno de ser enfatizado, desde mi punto de vista, que en el célebre tratado que el grupo francés, en el año 82, publicara con el título de Retórica General, ahí no vacilaran los especialistas en hablar específicamente de una retórica de lo inconsciente. Creo que también ayudaría al psicoanalista saber algo de semántica lingüística. Lacan, de hecho, hablaba de una semántica lingüística correlativa a una semántica psicoanalítica. Me detengo un momento en este punto. Decía Lacan que hay un conjunto de fenómenos en los que los psicoanalistas han aprendido a encontrar el secreto del síntoma, dominio inmenso anexado por el genio de Freud al conocimiento del hombre, y que merecería el título propio de semántica psicoanalítica. ¿A qué le llama Lacan esto? Le llama así a los sueños, a los actos fallidos, a los lapsus del discurso, a los desórdenes de la rememoración, a los caprichos de la asociación mental, etc. Es decir, a toda esta paleta de formaciones del inconsciente las lleva al campo de la semántica psicoanalítica. Y de ahí llevaba al terreno de la retórica la reflexión que él proponía a sus alumnos, afirmando que es en el lenguaje donde lo inconsciente despliega sus astucias, de un modo que solo se comprendería a cabalidad, recurriendo, cito a Lacan, a los tropos y a las figuras, estas de habla o de escritura, tan de veras como en Quintiliano, y que van desde el laxismo y la metonimia hasta la catacresis y la antífrasis, hasta la hipálaje, incluso hasta la lítote, lo cual nos obliga, dice Lacan, a concluir que no hay forma tan elaborada del estilo que el inconsciente no abunde en ella. Lacan invitaba también a articular los silencios que acontecen en la situación analítica
Esto es, las forclusiones, las supresiones, las represiones, los juicios de condena, etc., con aquellos que la retórica discierne en su propia disciplina. Pueden ustedes aquilatar cómo es que a partir de Baltasar Gracián, Lacan construye una clínica del silencio. Creo que se puede calificar así, de rigurosamente, una clínica del silencio. Un asunto, decía Lacan, que hay que machacar de nuevo, reacuñar, para que cobre su sentido pleno, su resonancia completa. Si seguimos la estela de esta enseñanza, el silencio del analista tendría que llegar a ser un callar significante, elocuente, que acuse los beneficios del sigilo y opere en función del beneficio de la cura que se está dirigiendo en ese momento. Lacan va mucho más allá y dice, en una perspectiva radical, el analista no cumple su función más que callándose. Un decir entonces es una especie de, vamos a decir así, de maderame entendido entre el silencio y el callar. Entendido esto como una intención de decir que al mismo tiempo el analista sofrena, retiene. En psicoanálisis hay muchas cosas inefables que no pueden decirse. Es por eso que no hay experiencia analítica sin la pretensión de enunciar lo que en el fondo es impreferible. Ahora bien, que no pueda decirse no quiere decir que no pueda mostrarse. Más aún, lo que puede ser mostrado, de hecho, no podría ser dicho. ¿Por qué? Porque lo inexpresable ciertamente existe. Se muestra en lo místico, dice el padre Rodríguez. En filosofía tenemos un ejemplo invaluable. Wittgenstein encuentra el modo de decir una buena cantidad de cosas sobre aquello de lo que nada podría decirse. Esta es una reflexión de Bertrand Russell. Lo mismo vale para el analista, que debe encontrar la manera de evocar un silencio al mismo tiempo que calla con brevísimas intervenciones que no se traducen sino en interjecciones. Eso es lo que prácticamente no podría expresarse de otra manera sino a través de la seña. Aún más, Wittgenstein llegó a puntualizar: mi trabajo consta de dos partes, la expuesta en la primera parte y la que nunca pude exponer. Bueno, esa que no ha quedado escrita es precisamente, decía Wittgenstein, la más importante. Muy probablemente suceda lo mismo con un análisis que llega a un desenlace en cuya lectura retroactiva puede concluirse que lo más importante está en aquello que no pudo ser dicho, ya sea por sojuzgamiento, por juicio de condena, por represión, por desmentida, por forclusión, o sencillamente porque era improferible. Desde este punto de vista, la unidad mínima de significación en una lengua no es el morfema, sino el silencio. Si un significante es lo que representa al sujeto frente a otros significantes, según la célebre fórmula de Lacan, bien podría inferirse que un silencio es lo que representa al sujeto para otro silencio. Imaginen ustedes que Lacan, al final de su obra, llegó a afirmar: la esencia de la teoría psicoanalítica es un discurso sin palabras. Un punto más, el llamado laconismo. Lo que Erasmo de Rotterdam llamaba lenguavientres fue llevado al extremo por Gracián cuando, al hablar del secreto, comparaba la boca con un vientre que en ayes andaba a punto del parto. Gracián crea todo un simbolismo alrededor de esta figura en lo que él tituló la verdad del parto. Habla ahí de la barriga en la boca, haciendo del hablar un alumbramiento imparable, porque, dice Gracián, ¿quién podría detener la palabra concebida? Lacan comenta extensamente este pasaje en su seminario 17, El reverso del psicoanálisis. Como ustedes saben, Gracián pertenecía a la tradición del laticismo lacónico, donde se cultivaba la contención de la palabra, la brevedad, la concisión.
y se oponía radicalmente a lo que se conoce ahora como el asianismo, donde se trataba de la incontinencia verbal, del exceso desbordado, de la coprolalia, en suma. Lacan fue muy sensible a esta diferencia para efectos de su retorno a Freud. Para los lacónicos, nunca son pocas las prevenciones y las cautelas que deben considerarse antes de hablar cosa alguna. Decían ellos, bueno es el tesoro de la lengua templada y grande es la gracia de la lengua bien medida, porque la lengua desatada tiene por padre el ocio y por madre la locura. Solo el callar es una escuela permanente de discreción. Gracián, distinguía el hablar del parlar. Identificaba elocuencia con sabiduría y parlería con locura, de modo que la locura encontraba remanso en el silencio que siempre, por definición, era ponderado. Decía Gracián, el cuerdo huye de ser contradicho tanto como de contradecir. Rápido es en la censura como lento en publicarla. Melancólico parece el silencio, dice Gracián, mas al sabio nunca le pesó el haber callado. Esto lo dice en El Crítico, porque lo que se calla, puede se hablar después, pero lo que se habla no puede dejar de estar hablado. La palabra que salió de la boca es como la piedra que salió de la mano. Ya no podéis hacer que no vaya y haga daño. La tradición de Gracián es heredera de algo que podemos rastrear 16 siglos antes. Les doy un ejemplo al respecto. En sus noches áticas, Aulogelio también había hablado de la lengua en su sentido físico. Él decía, la lengua no debe ser libre ni vaga. De ahí que la valla de los dientes ha sido interpuesta para refrenar la petulancia de las palabras. De modo que la temeridad en el hablar no solamente debe ser cohibida por la custodia y vigilia del corazón, sino también es cercada por unos centinelas, por así decir, puestos en la boca. El manual que rige para los jesuitas habla también de aquellas circunstancias que son necesarias para el bien hablar. En primer lugar, saber de qué se va a hablar, habida cuenta de que previendo excesos, la naturaleza, dice textualmente el texto, el escrito, guardó y escondió la lengua, no solamente con una puerta y cerradura, sino con dos, primero con los dientes y después con los labios. Muro y antemuro puso a la lengua, no habiendo puesto a los oídos guarda ni cerradura alguna, para que por ahí entendamos la dificultad y el recato que habemos de tener en el hablar, y la prontitud y la facilidad en el oír, conforme a la recomendación del apóstol Santiago. Hoy día se dice de una manera mucho más sucinta que Dios nos ha dado dos orejas y una boca, justamente para escuchar el doble de lo que hablamos. Según estas concepciones, la lengua sería por naturaleza más propensa a la continencia que al rebosamiento, pero no se guarda también lo que no corre peligro de extraviarse. Una imagen afín a la anterior describe que de la lengua salen un par de venas, una que va al corazón y otra al cerebro, donde ponen los filósofos el asiento del entendimiento. Lo que se ha de hablar ha de salir del corazón y debe ser regulado por la razón. Y así, este es el primer aviso que daba San Agustín para hablar de una buena manera. La palabra, primero decía, ha de ir a la lima que a la lengua. Primero se ha de registrar allá adentro y limarse con la regla de la razón. Recapitulemos entonces lo que llevo dicho hasta ahora. Este culto a la brevedad, próxima al silencio, que de Séneca pasa a Marcial y a Estacio, hasta llegar a Erasmo, a Lipsio y a Baltasar Gracián, está del lado de lo que la retórica llamaba aticismo. Es justamente la virtud aforística que Lacan pondera en Gracián, llegando incluso a contrastarlo con las sentencias de Nietzsche y de La Rochefoucauld. Dice Lacan, si de preceptos se trata ligados a lo parco, prefiero sin ambajes a Gracián. Sobre los pequeños, dice Lacan, los pequeños, Nietzsche y La Rochefoucauld.
El padre Rodríguez, en su manual para los jesuitas, refiere que Carilo, varón principal y gran letrado entre los lacedemonios, siendo preguntado por qué causa Licurgo había dado tan poca ley a los lacedemonios, respondió, bueno, porque los que hablan poco como ellos tienen poca necesidad de leyes. Tenemos entonces una pareja de opuestos, aticismo y asianismo, brevitas y amplificatio. Estas dos categorías, otro gran psicoanalista, Jacques Alain Miller, las retoma, que es el yerno de Lacan, y la lleva a sus últimas consecuencias al oponer en uno de sus seminarios la amplificación significante que es propia de los analizantes y la operación de reducción que hace todo analista en la dirección de una cura. Miller dice que la elocuencia de los analizantes encuentra una invitación al aticismo desde la intervención del analista. Cuando la palabra se pone al servicio de la memoria, o del acontecimiento, o de la razón, o del misterio, se vertebra siempre la amplificación significante. Por el contrario, la operación reductiva del analista es una especie de jibarización, si me permiten decirlo así, del discurso que estén escuchando, para arribar así al tuétano del análisis mismo. Por algo el mote de los psiquiatras en Estados Unidos es shrink, justamente el que opera una reducción, una jibarización del discurso. Gracián entonces puede ser ligado al tema de la práctica psicoanalítica por los beneficios de la prudencia, del callar y de la reticencia. Es curioso que a Lacan, a quien se le llamó el Góngora del psicoanálisis, y siendo quien refundó la técnica psicoanalítica mediante la práctica del silencio, fuera el principal alumno de Gracián, que era a su vez el maestro del laticismo, en un siglo que por cierto era el siglo del rebosamiento palabrero. A la elocuencia desbordada, Gracián entonces siempre oponía la mesura, decía él, pues la lengua desenfrenada no se detiene ni siquiera en esa parte oscura del día que los latinos llamaban acallamiento. En ese aticismo epigramático se inscribe la acusada vocación silenciaria de Gracián. De ahí su gusto por hacer del paréntesis una declaración y de la pausa siempre una discreta revelación, que es lo que en el fondo busca siempre un analista al intervenir mediante una fórmula que apunte a todo menos al sentido. Y si para los griegos ser hombre está entramado al logos, para Gracián el silencio confirma el ser persona, pues según reza la máxima latina, no sabrá hablar quien no sepa callar. La verdad es muda, decía Gracián, y trilingüe la mentira. Un ejemplo de eso lo expresa así. Había uno que no tenía palabra mala, adivinó que no tenía obra buena, y al que mucha miel en la boca, mucha hiel en la bolsa. Paso ahora a otro de los temas que quería plantearles a ustedes. Erasmo comparaba la lengua con una espada que hiere del derecho y del revés. A quien no sepa maniobrar con ella, o a la víctima que se cobre, siempre se herirá. Es por eso que Gracián opina que hay que tener recelo de la palabra, así como de su ausencia. Otra máxima latina a este respecto dice, las enemistades calladas y ocultas son más temibles que las declaradas y abiertas. Puesto que estamos haciendo el puente con lo psicoanalítico, si hubiera un psicoanalista que de Gracián extrajera provecho, se trataría de ser diestro en el arte de la prudencia según dos ejes, el silencio y la ausencia. El silencio supondría la elocuencia del callar, el decir a medias, para bien decir, y la ausencia implicaría el disimulo de la presencia o la difuminación del ser. Lacan afirmaba, he logrado decir bastante sin decir demasiado, lo cual no evita el riesgo que todos ustedes conocen y que había formulado Horacio y que rezaba, me esfuerzo por ser breve y me hago oscuro. En suma, Lacan insta como Gracián a hablar parco,
Pocas cosas de muchas, porque entre el silencio y el callar media la prudencia, que haría del análisis, de un verdadero psicoanálisis, una ética del bien decir. Concluyo todo lo anterior. Esto de lo que hemos hablado tiene que ver con la política del psicoanálisis en intención con S, así como lo escriben los psicoanalistas, es decir, lo que tiene que ver con el ámbito clínico de una cura analítica. Ahora les propongo repasar muy brevemente lo psicoanalítico en extensión, es decir, la relación política entre psicoanálisis y religión. Cuando el analista es la hostia imaginaria en el decir de Lacan, lo pueden ustedes ver en la página 619 de sus escritos, el analista es la hostia imaginaria. Lacan está estableciendo ahí la relación analítica como un registro de la comunión. Y es por eso que cuando en 1964 Lacan fue expulsado de la asociación internacional creada por Freud en 1910, Lacan no dudó en calificar ese acto de excomunión, dejando ver que había una santa sede analítica, vamos a decir así, que era la Asociación Psicoanalítica Internacional. Jacques Alain Miller, diferenciando la religión del Padre y la religión del Hijo, nos recuerda que para Hegel el mundo y el sujeto marcan la posibilidad de una perfección para mayor gloria de Dios. Es decir, en la religión del Padre no hay mucho que hacer, pues se trata del Dios infinito donde todo está consumado. En cambio, la religión del Hijo, en su encarnación, se introduce la contingencia temporal. Y de ahí que Hegel proponga que el gozne de la historia universal es la encarnación misma. Miller dice que en su lectura, esta es la versión jesuita de la religión. Estoy seguro que esto se prestará a mucha polémica. Y que eso definiría el trabajar arduamente para así aumentar la gloria de Dios. Por otro lado, para Lacan, el santo es aquel que no levanta polvareda. Esto lo dice en este escrito que él tituló Televisión. Siguiendo a Baltasar Gracián, precisamente, y su ideal de discreción, San Ignacio de Loyola no levantó polvareda y es un santo. Pero la Compañía de Jesús sí que lo ha hecho, sí que ha levantado polvareda a lo largo ya de 5 siglos. Y es ese contraste el que fascina a Jacques Alain Miller. Ignacio de Loyola, el gran cultivador del estilo residuo, dice Jacques Alain Miller, creó una multinacional religiosa que ha dejado huella en todos los campos de la cultura. La verdad recreada, lo voy a decir de otra manera, la verdad revelada, la religiosa, es particular. Es decir, para los que profesan una determinada religión. Se distingue esa verdad revelada de la verdad develada, que es propia del mundo del psicoanálisis. La revelación, entonces, podemos decir, tiene dos facetas. Una universal, si tomamos a la religión en su acepción más genérica, cuya revelación es para todos, y una particular, cuya revelación es para algunos. La verdad develada, en cambio, la verdad del psicoanálisis, no es universal ni particular, es singular. Y eso marca una enorme diferencia entre dos tipos de verdad, religiosa y psicoanalítica. Cuando Lacan habla de religión con psicoanálisis, se apunta que desde el psicoanálisis quizá pueda develarse lo que en la religión solo es revelado o, aún más, que permanece velado. El gozne, la palabra que usaba Hegel también, quizás sea la renuncia al Dios que exige un sacrificio, es decir, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque si algo reivindica el psicoanálisis es la objeción al sacrificio y la renuncia en nombre de lo que Lacan definió con la palabra deseo. Freud consideró que en la era de la ciencia la religión solamente podría aspirar al porvenir de toda ilusión, que es la decepción. Pero si esto era así, ¿por qué, pregunta Miller, tuvo Freud la necesidad de escribir, al final de su vida, Moisés y la religión monoteísta? Bueno, contesta Miller, porque quizá esa ilusión sí que tenía un porvenir. Lacan dice algo parecido en su conferencia titulada La Tercera.
Puesto que el triunfo del psicoanálisis significaría la derrota de la religión, es muy probable que al final suceda lo contrario y que perviviendo la religión sea el psicoanálisis el derrotado. Podríamos agregar que la verdadera religión, la cristiana como se dice, triunfaría sobre otra religión, la de los laicos. Hasta ahora la religión siempre ha tenido su porvenir, lo que no puede decirse de todos los demás campos del saber. Esto es verdad. De lo razonado por Millet se deduce que si la religión triunfara sobre el psicoanálisis, es porque el padre del psicoanálisis, Freud mismo, argumentó en alguna de sus obras fundamentales a favor del padre, siempre a favor del padre. Y desde mi punto de vista, Lacan hizo exactamente lo mismo, por más que calificara de payasada darwiniana lo que Freud escribió en Tótem y Tabú. De ahí que Miller, y aquí sí que se va al hueso de la cuestión, Miller propone no arredrarse y hablar abiertamente de la iglesia de la causa freudiana. Pero decir esto es mucho más fácil que argumentarlo. Y a eso me voy a abocar en esos últimos párrafos para darle la palabra a Ezequiel. La noción de padre, con todas sus derivaciones teóricas en psicoanálisis, que son etiología paterna, complejo paterno, carencia paterna, función paterna, padre primordial, nombre del padre, metáfora paterna, suplencia del nombre del padre, suplencias del nombre del padre, padre real, padre imaginario, padre simbólico, y un largo etcétera. El padre, como digo, en todas estas variantes, es la piedra de toque de toda constitución psíquica. De lo paterno y de sus avatares depende la condición estructural de un sujeto, pudiendo advenir un sujeto de goce, es decir, un sujeto psicótico, o un sujeto de lo inconsciente que sería o neurótico o perverso. También depende de la noción de padre su sexuación, es decir, su posicionamiento psíquico frente a lo que en psicoanálisis se llama el falo que no corresponde, como ustedes saben, a realidad anatómica alguna, sino que es el significante que define aquello que nadie tiene y aquello que nadie es. En psicoanálisis, entonces, el padre define una operación simbólica ahistórica, que es muy específica. El padre, en su sentido biológico, muy poco, o de hecho nada, tiene que ver con esta dimensión simbólica que define a lo paterno en psicoanálisis. Y la lógica inherente a lo paterno puede ser instrumentada por el padre biológico, pero también por cualquier otro sujeto, mujer incluso, que vectorice consistentemente los atributos de un padre simbólicamente investido. Concluyo con lo siguiente. El armazón edípico no se reduce a la relación entre madre, padre e hijo. A esa tríada se agrega un cuarto elemento, el falo. La trinidad psicoanalítica debe agregar este elemento teórico, el falo. Solo así puede articularse la siguiente aserción. Un padre soporta un capital simbólico en una atribución imaginaria que es fálica, que lo faculta para instrumentar una función estructurante entre sus vástagos, tanto reales como imaginarios. Esta es la clave de toda estructuración psíquica y es el eje de todo análisis. Dicho en cortocircuito, la perspectiva psicoanalítica constriñe la noción del padre a un significante del que puede ser investido un hombre distinto al progenitor, una mujer incluso, como he dicho. Y volviendo al argumento de Miller, que considero extraordinariamente ilustrativo y potente, para Freud, la cultura es una defensa contra la naturaleza. Pero falta ver qué es lo que podría defendernos de la cultura. La primera línea de defensa contra la naturaleza es encarnada sin ninguna duda por la religión. Y la defensa contra la cultura es el psicoanálisis. Es la propuesta de Freud y es la propuesta de Lacan. ¿Por qué? Porque ni la cultura ni la naturaleza son benévolas con lo humano, con lo que podemos resguardarnos tras la religión o tras el psicoanálisis, según sea nuestra elección. Freud, para concluir, ve en la religión no una verdad, sino un saber. Y Lacan privilegia en el psicoanálisis la verdad por encima del saber. Es por eso, como dije ya hace muchos minutos, que Lacan llega a decir que el verdadero psicoanálisis
sería ese que acontecería en el marco de un discurso sin palabras. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Voy a dar paso a mi exposición y el título escogido es La pregunta del psicoanálisis puede ser un ejercicio espiritual. Bien. El objetivo de esta exposición es, ante todo, la vida de las personas que somos. Es por eso que lo que me impulsa hoy no puede ser un compromiso alienante, tejido de pensamientos preconcebidos, de sujeto supuesto saber, de teología o de psicoanálisis, que me obligaría a tal o cual postura incluso antes de hablar. ¿Qué hacen el analista y el analizante durante la sesión? Se hablan, decía Freud. Este es el desafío de hoy, simple y ambicioso a la vez, más allá de las precomprensiones que nos aprisionan. Lacan comentó el prólogo de Juan sobre la encarnación del Verbo, para que in situ podamos hacer de él algo vivo y compartible para cada uno de nosotros, para que dejemos este espacio de encuentro diferentes, simple y ambicioso, os vuelvo a decir. Esto vale para nosotros, por supuesto, que se supone que somos especialistas en algo. La espiritualidad está volviendo con fuerza, como algo reprimido que nos da de lleno en la cara. ¿Qué es esta famosa trascendencia? Veamos el estado de la cuestión. Dios, religión, fe, espiritualidades de todo tipo, etc. Muchos términos que no deben confundirse. Lo que apuntan estos significantes no es idéntico, pero su punto en común es el efecto moda. ¿Por cuánto tiempo? Estas palabras no son equivalentes, un poco como evoca la etimología alemana, Geist, geistig, Geistigkeit, Seele, selig, traducido espíritu, espiritual, espiritualidad, alma, anímico. Dios, religión, espiritualidades, palabras que cada una aparece de manera diferente en los labios del analizante para evocar a veces la función naturalmente superyoica, si se me permite decirlo, del acto obsesivo durante un rito psicopatológicamente sagrado, si no santo, lo que no impide ser algo heroico en su minuciosidad. A veces la búsqueda de un más allá de la muerte, aún no considerado desde el ángulo del Sehnsucht, voy a aclarar este término freudiano, es un término un poco intraducible, Sehnsucht. Significa añoranza, anhelo, nostalgia, diríamos el saudade portugués. Esta palabra tiene adentro el Sucht del verbo suchen, buscar. Según el diccionario alemán Duden, esta palabra da cuenta de una carencia, una lejanía, algo sentido, íntimo, efusivo, que define como una dolorosa demanda. A veces la asunción consentida de la falta en ser para aquellos que, por casualidad o por gracia, encuentran o reencuentran el acceso a la puerta que se abre a su deseo. Qué hermoso cielo estrellado, tan difícil de percibir en nuestras tierras psíquicas ordinarias, congestionadas por la polución de nuestros sueños, que no son todos sueños de una noche de verano. Dios, religión, fe, espiritualidades, desde la institución con su intangible contenido doctrinal hasta la búsqueda total de sentido, las dos pugnando por llevarse bien. El teólogo protestante Karl Barth había intentado despejar el terreno, mientras que los sociólogos actuales nunca dejan de tipologizar un terreno en constante cambio. Profecía, institución, sabiduría. Otra secuencia que encontramos en las formulaciones y, sobre todo, en la vida de nuestros contemporáneos. En los años 70,
y nuevamente en la década de los 80, algunos teólogos llegaron a pensar en lo que llamaron la muerte de Dios. Harvey Cox, por ejemplo. Había que hacerlo siguiendo a los tres maestros de la sospecha. El clima de la época era de acoger el mensaje del ateísmo, de integrar las ciencias humanas al trabajo teológico, aunque eso significara bautizarlas, anexionarlas. El propio arte específico del psicoanálisis ha sido utilizado en este sentido. Había llegado a representar un lugar teológico. Entendemos una fuente de inspiración para el teólogo como, todavía hoy, podemos constatar en Denis Vaz, Maurice Bellet o Antoine Bergot. El materialismo pragmático o militante constituía el terreno cultural en el que podía tener lugar el insólito encuentro entre dos experiencias, la de la cura analítica y la de la fe cristiana entendida como aventura del espíritu, terra incógnita en ambos lados, sin confusión, pero sin separación, en una relación analógica u homológica del tipo del deambular abrahámico. Abraham deja su tierra conocida sin saber a dónde va, a la manera del analizante, señal de que van en la dirección correcta. En aquellos años, por supuesto, teólogos, filósofos y analistas podrían haberse detenido en la confrontación de los corpus doctrinales, de las teorizaciones, de las antropologías para buscar posibles compatibilidades. Algunos lo hicieron un poco ingenuamente, pero con valentía, todo hay que decirlo. Si el Vaticano tuvo cuidado de no expresarse oficialmente en contra del psicoanálisis, sin embargo expresó reservas vinculadas, por ejemplo, al supuesto pansexualismo freudiano. Así estaba prohibido que un clérigo ejerciera la profesión de psicoanalista, lo que de ninguna manera impedía que ciertos clérigos lo hicieran, sin dejar siempre al clero. Además, recuerdo al jesuita Louis Bernaert, cercano a Lacan, tan cercano que uno a veces se pregunta en el texto de Lacan y en el de Bernaert qué es de uno y de otro. Muchas producciones recientes del mundo psicoanalítico sobre estas cuestiones atestiguan cuánto ha cambiado nuestro ethos cultural, cuánto cada uno comprende que es necesario dejar hablar lo que está en juego en esta nueva configuración marcada, en particular, por una búsqueda que nos gusta llamar hoy espiritual. Es decir, sin referencia institucional o doctrinal y queriendo ser lo más abiertos posible, hasta el punto de aceptar un poco de todo, incluso a costa de contradicciones evidentes. Desgraciadamente, del lado de este despertar espiritual, encontramos también el retorno del fanatismo religioso con su procesión de neurosis de guerra que ya habían llevado a Freud en su tiempo a teorizar la tan difícil pulsión de muerte. El retorno de la espiritualidad abierta, más que abierta, va de la mano con el retorno de un religioso más que religioso, es decir, terrorista en sus diferentes formas. Terrorismo físico a partir de bombas puestas por niños y discapacitados, terrorismo mental que desacredita las tesis psicoanalíticas en nombre de un neopositivismo infiltrado incluso en los textos religiosos, incluso católicos, que coinciden con los científicos en denunciar, por ejemplo, la no reiterabilidad de la experiencia psicoanalítica. ¿Y si el psicoanálisis fuera el último refugio del humanismo? No es seguro. Siguiente punto. Jean Alouche, el pretexto de nuestro encuentro, para una evaluación crítica. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de espiritualidad en el trabajo analítico? Jean Alouche, cuyo libro El psicoanálisis es un ejercicio espiritual, respuesta a Michel Foucault, lo encontramos editado en el Cuenco de Plata, Buenos Aires, tiene sin duda el mérito de una irritante provocación. Equipara la espiritualidad a una forma de autocuidado cercano a los ejercicios espirituales de la tradición filosófica griega. Así dialogar, que no estaría fácil,
Foucault y el psicoanálisis cuando espontáneamente los pensábamos tan distantes el uno del otro? Basta con referirse a los biógrafos oficiales del filósofo francés. De ahí a rebautizar, si me atrevo a decir, el psicoanálisis en espirianálisis o algo así. Hay un paso que no todos querrán dar, aunque estemos de acuerdo en desconectar la sabiduría analítica, otra palabra más, de la creciente normalización médica en nuestro entorno actual. Algunos dirán que Alush abre la caja de Pandora. Digamos más modestamente que está tratando de desenquistar a Dios, por tomar ese término, o la espiritualidad, la forma muy en que se había sido enquistados, involucrados, según un tiempo que ya no es más, lo que no quiere decir que nos convenga el modo en que pretende poner en juego hoy la cuestión espiritual. No sé a vosotros, pero a mí me intriga la idea de romper la exclusión mutua entre Foucault y el psicoanálisis. Hay al menos una preocupación común entre su libro La arqueología del saber y Freud, arqueólogo del psiquismo. Reconocemos igualmente que la rehabilitación de este diálogo, aunque no esté desprovisto de interés, choca con la clasificación Foucaultiana del psicoanálisis en la vecindad de la psiquiatría y, por tanto, del sistema de poder. La medicalización del psicoanálisis sería un síntoma de esto hoy, si se tomara esta vertiente. También me parece que Alush es apropiado cuando teme la formulación de una versión pastoral del psicoanálisis, dice, al servicio del bien público de nuestras sociedades. Este es uno de los principales riesgos del momento. Quizás lo denuncia demasiado unilateralmente, pero es cierto que el callejón sin salida consistiría en una pura y simple asimilación del tratamiento analítico y tratamiento moral, dadas las carencias del sujeto contemporáneo, especialmente de los jóvenes. Charles-Henri Naudet ya lo estigmatizó. El psicoanalista no es el nuevo moralista que trabaja con una finalidad ortopedagógica. Más lejano aún, Theodor Adorno lo profetizó al denunciar el riesgo de transformación del psicoanálisis, palabras de Adorno, en una especie de asistencia social superior. En este sentido, Alush tiene razón, en mi opinión, en buscar en el corpus Foucaultiano la noción de sistema de poder con el que el psicoanalista no puede colaborar. Las cosas van mal después, reduciendo la cura analítica a una especie de cura animarum sin distinguirlos lo suficiente entre sí. Louis Bernaer, en su momento, lo había hecho con más claridad. Que el cristianismo haya dado un giro determinado a la espiritualidad, entendemos un mal giro, se podría discutir. Al fin y al cabo, no tenemos elementos de comparación, ya que esta creencia fue matriz en la cultura europea. Podemos lamentarlo, pero es así, y de repente, lo que hubiera sido la espiritualidad sin el cristianismo es una reconstrucción a posteriori. Además, la matriz judeocristiana ha producido frutos que el psicoanálisis no ha rechazado, especialmente en el lado místico. Pensemos en Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, etc. Quizá me dirán que la mística misma escapa a las doctrinas religiosas particulares. Sí, sin duda, pero emergen sobre un etos singular, en este caso el etos cristiano. Por lo tanto, quizás no sea necesario ni productivo entregarse a una especie de epoqué, es decir, suspensión, abstención, suspensión del juicio, y así borrando la referencia judeocristiana para redescubrir esa joya pura de una espiritualidad griega no contaminada por la coloración cristiana. En resumen, es el carácter espiritual de los objetos de análisis lo que plantea un problema en el enfoque propuesto por Alush. Tercer punto. Una propuesta que se hace eco de François Balmès y Judith Butler. Para invitar a dejarnos hablar, recuerdo lo que proponía Lacan en los 4 conceptos en 1964.
Dios es inconsciente, lo cual no equivale a el inconsciente es Dios, que oponía a Dios a muerto, como para afirmar una especie de ateísmo psicoanalítico o de incesante cribado de la ilusión creyente, de la que, además, la religión no tiene la exclusividad. Podemos considerar que Freud, interrogando el enfoque creyente, se ocupó principalmente del padre, que Jung amplió la pregunta a la madre, pero, sobre todo, que es posible, y lo pensamos menos, ampliar aún más la cuestión de Dios a la de los nombres divinos, tradicional en teología. El lenguaje es inadecuado para decir Dios, por lo que los teólogos que se dedican a hablar de él son quizás los únicos ateos verdaderos. Cito el seminario 23 de Lacan sobre el síntoma, luego el comentario del propio François Balmès. La hipótesis del inconsciente, Freud lo subraya. Es algo que no puede sostenerse sino suponiendo el nombre del Padre. Suponer el nombre del Padre, por cierto, es Dios. Balmès. Implicación teológica radical del psicoanálisis que hoy parece más fácilmente aceptada por aquellos que hacen de ella un elemento de ataque contra Lacan, que por los que, ora analistas, ora filósofos, lo reivindican. Lo sabemos, el nombre del Padre es uno de los nombres divinos del psicoanálisis. Habría que volverse también hacia el otro del otro que no hay, el goce, el decir, el no todo, el sujeto supuesto a saber, etc. La implicación teológica del otro es suficiente para encomendar tanto al teólogo como al analista en una extraña analogía. Que el deseo del otro sea deseo de Dios, por una especie de argumento de conveniencia, es propiamente impropio. Pero Lacan lo desmiente. En este caso, el ateísmo del psicoanálisis sería puro método, según François Balmès, ni más ni menos. ¿Qué términos son equivalentes a Dios? Tal es la cuestión. Puede ser el sujeto supuesto saber. ¿No se refiere el trabajo del psicoanálisis a la forma en que el sujeto cree o cree que no cree? Si Dios es el inconsciente, ¿es este Dios divino? Tal vez deberíamos laicizar o al menos exorcizar a ese buen viejo Dios, como sugiere Lacan. Se sabe, el mismo Lacan, testigo y actor de su tiempo, del ambiente intelectual de ese tiempo, opuso el Dios del ser, el Dios de Aristóteles, al Dios que existe. La filosofía nos habla del ser de Dios, mientras que el judeocristianismo nos habla de su existencia, distinción que Tomás de Aquino ya no permite hacer, ya que, según su doctrina, la esencia de Dios está en su existencia. Los teólogos que se bañaron en este clima de cuestionamiento de la ontoteología medieval también querían encontrar al Dios bíblico detrás o debajo de lo que la escolástica había hecho de él, a saber, el Dios ante el cual, deplora Heidegger, ya no podemos arrodillarnos. El Dios de la nominación de Éxodo capítulo 3, versículo 14, que no es ante todo yo soy el que soy, sino yo soy el que seré y no cesaré de advenir para mi pueblo. Esta es una nominación misericordiosa y no primariamente una nominación ontológica. Esto representó un importante debate intelectual entre los partidarios de Jerusalén y los de Atenas, cuestionando los primeros la matriz griega de los segundos en la que se fraguaban, incluso fijaban, los principales dogmas cristianos, traicionando así al Dios del incesante devenir histórico de la Biblia. El Dios sin el ser en Jean-Luc Marion fue sustituido unos años después por Dios con el ser, ya que más cerca de nosotros vemos emerger una forma de rehabilitación del Dios medieval, el Dios de la verdadera religión como la presentaba Lacan,
el Dios indestructible de los católicos. En el libro El triunfo de la religión, Lacan profetiza, si se me perdona la expresión, que cuando el movimiento histórico del psicoanálisis haya cesado en esta tierra, la religión católica seguirá muy viva. En los años en que Denis Bass, Antoine Bergot o Maurice Bellet confrontaron la experiencia espiritual cristiana y la experiencia psicoanalítica, el otro, que conviene llamar Dios, era de enorme interés como junción entre dos teorías, pero quizás sobre todo entre dos experiencias, dos aventuras, dos nomadismos espirituales al estilo abrámico. ¿Qué dice el propio Lacan? Y es muy divertido leerlo. No hay otro que respondería como partener. Toda la necesidad de la especie humana fue que hubiera un otro del otro, ese al que se llama generalmente Dios, pero del cual el análisis revela que es simplemente la mujer. Peligroso, de hecho, estar en un tema así. El otro es ante todo el de la pareja sexual, aunque puede haber el otro en el mismo sexo para Lacan. Vamos a complicarlo un poco más. Somos gozados por el otro. Plantea la cuestión de Dios, afirma François Balmes, en su apropiación de Lacan, sospechosa de una especie de teologización rampante de la realidad psíquica. Si la verdad cura, es en la medida que libera. Este postulado del Evangelio de Juan podría ser validado o revocado por cientos y cientos de relatos de cura analítica, por lo que Freud, que planteó la imposibilidad radical del precepto evangélico del amor al prójimo, no hubiera podido rechazar esta afirmación. Iba a decir más creíble. Pero esta vez no qui absurdum, porque es absurdo, sino porque podemos dar fe de ello. Pero entonces, ¿de qué verdad se trata? Una sola sesión analítica puede permitir al sujeto medir que, a veces, la verdad habla bien alto a través de la mentira. ¿Cuál es la verdad de la histeria que se engaña a sí misma y nos engaña a nosotros? Balmes creía al respecto. No hay inconsciente, no hay psicoanálisis, sino cuando la verdad que habla es invitada al dispositivo freudiano a abogar ella misma por su causa a través de la voz del neurótico. Se ha dicho, la verdad solo se puede decir a medias. Pilato tiene mala reputación entre los cristianos. Su presencia en el credo, bajo Poncio Pilato, subraya, sin embargo, la dimensión histórica de su confesión de fe. Sin embargo, una rehabilitación se impone. A quien se presenta como la verdad hecha carne, una presentación que no deja indiferente un cuestionamiento analítico, Pilato plantea una verdadera pregunta ética. ¿Qué es la verdad? No se trataba en un principio de una fórmula irónica respecto del preso ambicioso, sino más bien de un tormento en este alto funcionario romano enfrentado a sus propios conflictos de conciencia e inconsciencia, y también confrontado a la verdad alienada, en el sentido físico del término, del cual tenía la pesada responsabilidad de asegurar la liberación o la eliminación. Podemos tratar de decir o recordar que la verdad sobre el sufrimiento es que se trata de sanar de la vida misma. Los cristianos presentan la Eucaristía como medicina de vida, pharmacope tou theou. La cruz de Cristo, donde muere para inaugurar una nueva vida, recuerda en su cumplimiento a la serpiente de bronce del Primer Testamento. El pueblo errante, hambriento, se queja contra Moisés que le hizo abandonar la tierra de Egipto. Yahvé pide a Moisés que fabrique una serpiente ardiente y la fije en un poste. Y dice en Números capítulo 21, versículo 8, quien haya sido mordido y la mire, se salvará. Esto significa, pues, en cierto modo, que la vida salvada
de vuelta a sí misma, es la que ha pasado por la experiencia de la mordedura. Tal experiencia de morder, digamos, de herida, de duelo, de síntoma, etc., excluye que la vida vuelva a ser como era antes de experimentar el dolor de ser mordido. No hay lo que se llama restitutio ad integrum, es decir, vuelta completa a la salud o la curación de una lesión sin dejar señal, en la concepción bíblica de la curación. Tomás de Aquino añadirá por su parte que está más dado por la vida nueva que identifica con Cristo resucitado que perdido por el sufrimiento que lo llevó a la muerte. El resucitado conserva en su carne las marcas de sus sufrimientos, lo que prueba al apóstol Tomás que está muy vivo, que es precisamente aquel que había conocido. La vida, aun cuando es nueva, conserva las huellas de los sufrimientos pasados. Aunque se levante la represión, aunque el sujeto haya dejado de crear síntomas incapacitantes a partir de reminiscencias no trabajadas, la vida curada, en la medida en que este concepto sea necesario, sigue siendo una vida que no quiere curarse. Como expresa Lacan, la vida no quiere curarse, pero que ha encontrado la manera de consentirlo. Para eso, una palabra debe atravesarlo. El sujeto se realiza por una palabra que viene de otra parte y lo atraviesa, asegura Lacan. La vida debe ser extraída de las fuerzas que la mantienen muerta. Es esta verdad la que apunta al sufrimiento psíquico, como ciertas curaciones operadas por Jesús. Pienso en el ciego de nacimiento, que cura descubriendo la verdad de su novela familiar. En cierto modo, o la curación de la suegra, o el paralítico introducido por el techo, que bien valen el relato de las primeras curas de Freud. Despiértate tú que duermes, como canta la súplica litúrgica. Sería la mejor consigna de lo que intercambiamos hoy. Despertarse, egeiró griego, levantar, despertar del sueño, de la muerte, poner en pie, en ciertos casos, resucitar, para finalmente poder conciliar el sueño lejos del insomnio que perturba nuestras noches. Así que la verdad está más allá de la curación. No solo una palanca para la curación, sino más fundamental y exigente, de hecho. Aquí es donde se puede sostener que el psicoanálisis entra dentro de la experiencia espiritual, según una soteriología completamente humana, por supuesto, pero donde algunos verán la acción de un Dios, de una sobrenaturaleza, de una gracia. Esta verdad es la de la emergencia del yo, según el adagio freudiano, o la de la división del sujeto, según la reelaboración lacaniana. Esta verdad es también del orden de una ética de la sospecha, que nos lleva a decir, por ejemplo, que de la perversión del otro puede surgir un amor por el prójimo enteramente sobrenatural. O también esta famosa omnipotencia del Padre, tan nostálgica de hecho que profesa el texto del credo cristiano. No es todavía la de un amor todopoderoso, ya que la naturaleza del amor, si no quiere alienar ni sofocar, es consentir a la fragilidad. Entonces puede nacer una fe que nunca dejará de nacer, como sugiere Juan en el capítulo 3. Me parece posible, incluso fructífero, recibir la herencia cristiana, mística en particular, no en un espíritu de reduccionismo a la más simple psicopatología reconocida, sino en un espíritu de enriquecimiento de la propuesta psicoanalítica. La figura de Catalina de Siena en su problemática anoréxica o también la de Marta Robin son interesantes en particular en que el cuerpo de Cristo, con el que comulgan en sus cuerpos demacrados, llega al borde, no este paso de la boca que hace agujero. Cuando hoy en día prescindimos del nombre del Padre para labrar nuestras modernas formas de vida, ¿no sería lo importante no volver a colocar la estatua del Comendador, sino aprender a usar este nombre?
La cuestión teológica, si no estamos dispuestos a reducirla únicamente a una problemática confesional, es decir, religiosa, es en efecto una cuestión nodal para el psicoanálisis, sabiendo muy bien que Freud, por su parte, solo conocía al Padre como nominación de Dios. En Lacan es el otro como lugar y no como ser, con un privilegio concedido a la corriente extática de la teología, con una concepción de la caridad cristiana que no es del orden de lo imaginario ni de lo narcisista. En este sentido, amar es solo querer ser amado. Para salir de este círculo vicioso, el prójimo es pensable como éxtimo, es decir, íntimo y ajeno a la vez. Hoy, Dios en análisis significa producir una analítica de Dios. La experiencia espiritual, la experiencia mística en el tiempo de la muerte de Dios, sería la del amor desinteresado. ¿Estamos hablando aquí de la vida del Geist? ¿Habríamos regresado a tiempos anteriores al anuncio judío-cristiano? En este caso, ¿no deberíamos conceder que el otro es accesible, incluso fuera de la fe en un Dios personal? Lo sugiere la mística y a su manera la teología cristiana. Sin perjuicio de volver a los tiempos precristianos, el filósofo italiano Gianni Vattimo propone avanzar en este retorno, si se me permite decirlo, llevando al extremo la lógica de la secularización con el fin de liberar la época del espíritu. Personalmente, me asombra ver hasta qué punto un analista como Balmes trató de salvar a su manera el amor al prójimo, recordando para ello este tipo de afirmación de Lacan. Él, refiriéndose el sujeto al final del análisis, ya no necesita la demanda de este otro para sostener su propio deseo. Se satisface con este vacío donde puede amar a su prójimo, porque en este vacío es donde lo encuentra como a sí mismo y no es de otra manera que pueda amarlo. Lo que todavía marca la diferencia al final de la reflexión es la desexualización del amor al prójimo, o también el amor siempre está dispuesto a enmascarar la necesidad de la castración. Daniel Sibony, cuando habla de oración, hace de ella una especie de llamada, de interpelación. Es esta brecha entre desgarro que permanece vivo hasta el desmembramiento. Dirigirse al otro es más importante que todo lo que pueda estar en juego entre él y nosotros. El Dios secularizado que imaginamos al principio es quizás el más espiritual que existe. Además, no es, adviene al hablarlo. Pregunta, ¿Dios salva o salva el hombre hasta perder la vida a este Dios que tanto lucha por responder? Todo sucede como si Dios dejara de desear. La analogía con el psicoanálisis sería más sencilla. Recordé al comienzo de mi intervención que el destino que el señor Foucault inflige al psicoanálisis dificulta el diálogo con él. Alouche trató de mostrar una vecindad desapercibida hasta entonces. Suele pasar por alto la dureza de las afirmaciones Foucaultianas sobre el psicoanálisis, pero no es el único que intenta la aventura. Desde Berkeley, Judith Butler ha ensayado algunas aproximaciones llamativas. Tanto parece entender el significado del viaje analítico. Que pueda servir como punto de unión o una tercera vía es sugerente. Por medio de la categoría de la narración, de la que no tengo tiempo para determinar si es apto o no para el psicoanálisis, es una verdadera quaestio disputata, cuestión al psicoanálisis. Reubicando la tesis de Roy Schaeffer y sus secuaces, según la cual el objetivo de un análisis es, cito, permitir al paciente contar una historia única y coherente sobre sí mismo que satisfaja su deseo de conocerse a sí mismo mediante la reconstrucción narrativa, es precisamente
el problema de nuestro cuestionamiento, el que ella encuentra, aquel en el que la verdad nos surge sobre todo de esta supuesta reconstrucción narrativa, propia a la fantasía de dominio del origen, sino de un trabajo de desposesión de sí mismo a través de la transferencia. Para comprender la terminología de Butler, recordemos que al estudiar a Foucault, necesariamente estudia las prácticas de la confesión católica, en la medida en que se supone que permiten al sujeto plantear su responsabilidad moral. Sin embargo, ella afirma: si doy cuenta de mí misma y lo hago para alguien, estoy obligada a entregarla, a cederla, a quedar despojada de ella en el mismo momento en que la establezco como mi razón. Es la interpelación al otro que puede hacer efectiva la emergencia de una verdad siempre dicha, medio dicha. En una palabra hecha carne, velándose aún más en el gesto mismo de su develamiento. La responsabilidad narrativa chocará siempre con la opacidad de la condición humana, el balbuceo de la palabra, sin que este fracaso sea sinónimo de fracaso. Feliz fracaso, por el contrario, que nos permite una y otra vez dejar hablar. Como a Lush, Butler desengancha resueltamente el psicoanálisis de las normas de la salud mental vinculadas a la preocupación por la coherencia. El ejercicio espiritual de análisis, si es que lo hay, pasa por un requisito psíquico de individuación, en palabras de Butler. No se trata de retraerse en uno mismo, ya que es precisamente la relación con los demás lo que está en juego en el análisis. Butler milita por una ética de la no violencia, que no obligue a los demás a dar cuenta de la unidad fantasiosa de su vida, sino que, a contrario, sea, palabras de Butler, resultado de vivir el cuestionamiento persistente del dominio yoico que nuestras obligaciones para con otros inducen y requieren. En este sentido, el análisis es una aflicción necesaria, no en cuanto falta moral, que sería un sinsentido, sino en el sentido de traspasar el fantasma fundamental del sujeto. El yo es el momento de fracaso de todo esfuerzo narrativo por dar cuenta de uno mismo. Aunque falten las palabras, por mucho que la falta en ser sea constitutiva del humano, esta experiencia tiene que ver con la mística. Mística sin trascendencia, mística en la inmanencia, reprocharán los que están en la creencia, los que creen o los que saben que creen. Mística a la vez tan en la carne, tan encarnada que la trascendencia se da por añadidura bajo el nombre de la gracia. Es esta donación gratuita la que la teología trinitaria nunca deja de declinar, cuando reflexiona sobre la unidad y la distinción de las tres personas en sus atribuciones. Lo sé. Foucault y el psicoanálisis es un encuentro explosivo, tan explosivo como el de la fe cristiana y el psicoanálisis. Pero dejadme hablar sobre el final de una sesión analítica con las palabras de Judith Butler que puedo hacer mías. El relato de la verdad de uno mismo tiene un costo, y este consiste en la suspensión de una relación crítica con el régimen de verdad en que vivimos. O en palabras de Foucault, en primer lugar, la verdad no le es concedida al sujeto de pleno derecho, sino que, por el contrario, el sujeto debe, para acceder a la verdad, transformarse a sí mismo en algo distinto. El propio ser del sujeto está, por tanto, en juego, ya que el precio de la verdad es la conversión del sujeto. La verdad solo es dada al sujeto a un precio que pone en juego el ser mismo de éste. Este fue el punto de partida de esta exposición. Será el fin sin fin del conocimiento analítico de sí mismo, del cual Foucault atribuyó a Lacan el mérito de haberlo tomado en consideración. Muchas gracias.